Érase una vez 4 sujetos encerrados en cuarentena, después de casi 2 años, y que un día decidieron ponerse a recordar el pasado y ver por qué rayos se volvieron otakus, al menos 2 de ellos. Y entre esa pequeña plática se descubrió que todos por lo menos alguna vez hemos visto la película de Akira, que literalmente ya tiene sus años, 1988 desde su estreno. Es una película que pues a donde vayas y platiques de ella, vas a descubrir que fue prácticamente un evento histórico para la animación, porque como dato curioso, incluso se crearon colores nuevos para esta película, entre ellos el color rojo, que tomó el nombre, el color rojo Akira, literalmente solo para esta película, porque pues realmente no sé si lo hayan usado en otras, pero pues aquí estamos, ¿no? Estamos reunidos aquí Mauricio, Alexis, Víctor y yo, su servidor George, para discutir un poquito de esta película, precisamente un poco de la historia del anime, porque pues forma parte de su historia, creo que del impacto cultural que tuvo, porque fue tan fuerte que hasta el día de hoy, si tú vas a alguna convención, si llegas a ver alguno de estos eventos donde se habla del anime y del manga, te aseguro que vas a ver la mítica moto de Akira, la mítica moto roja. Así que pues le damos paso a la banda de la intro y comenzamos. Tan, 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 tan. Y bueno, como primera pregunta, me imagino que tú, Mauro, no la habías visto. ¿Qué te pareció? Me da Ah, curiosidad tu opinión. en efecto, sí, no la había visto. Tuve que verla dos veces porque habíamos acordado grabar antes y la había visto esa vez y hoy la volví a ver para recordar algunos, tal vez pequeños datos como los nombres y todo eso. Detallitos. Es una película demasiado larga, a mi parecer. Este, Arriba de 2 horas, me parece. Lo bueno es que está en Netflix, no hay que batallar con otras plataformas. Y Por estarla buscando. Ajá, y me pareció confusa, por así decirlo, porque como tú dices, ¿no? A cualquier convención que vayas ves la moto de Akira, ¿no? Pero casualmente en la película lo importante no es la moto, o bueno, al menos eso me Es pareció, Akira. No, sí, que la moto, aparece relativamente ajá, poco, aparece ¿no? relativamente poco. Ciertamente por eso se desarrolla el conflicto inicial, que es Tetsuo y Nakeda peleando, o bueno, discutiendo por la moto, que Nakeda le dice a Tetsuo que no está listo para esa moto, ¿no? Y te imaginas que va a ser algo importante en la película, ¿no? Algo principal. Ya cuando te empieza a meter cosas de la evolución y un futuro apocalíptico, dices, vaya, ¿de dónde nos fuimos a la Esto escaló moto muy rápido. a todo eso, ¿no? Ajá. Entonces en ese aspecto me pareció confusa. Me parece buena, muy gráfica la sangre y los actos que aparecen, pero sí, como impresión inicial me pareció algo confusa. Buena, pero confusa. ¿Tú, Alexis, qué te pareció? ¿Sí la habías visto antes o la primera vez? La primera vez que yo la vi fue en la secundaria. Fue, eh, Me parece un recuerdo muy gracioso porque un sujeto me la recomendó y me dijo, sí, se trata de unos muchachos que tienen poderes psíquicos porque les insertaron los órganos de un tipo llamado Akira. Entonces, basado en eso, la vi y pues ni se trata de eso, ¿no? Pero me gustó mucho. Ya después, unos añitos después leí el manga y pues no sigue la misma historia y también se me hizo muy sorprendente y el manga lo disfruté bastante Oh, más. sí. Pero en esta ocasión que volví a ver a Akira, pues me lo pasé muy bien y además agradecido con el de arriba porque Netflix tiene, tiene la versión en Ultra HD, entonces todo se ve espectacular. A pesar de que es una animación a 24 frames, pues se ve casi, bueno, no,
Yo sentí que estaba viendo algo de 60 frames a ratos, o sea, pasan cosas súper increíbles que dices, wow, ¿cómo lograron esto hace pues prácticamente 33 años, ¿no? Años, sí. La historia estoy de acuerdo en que es confusa y la verdad es que a veces no se ayuda a sí misma, ¿no? Pero pues ya en términos generales, pues a mí me parece un gran filme. eh, Sobre todo porque visualmente es espectacular. Más que la historia que nos pueda o no gustar, la animación es espectacular y repito, es increíble que algo de 33 años, la edad de Jesucristo nuestro Señor, eh, se vea, se vea tan increíble, ¿no? A mí me voló la mente. eh, Desde allá puedo recordar que los personajes tienen hacen muchos giros de cabeza y eso es algo muy difícil de hacer en la animación. Si recuerdan estos memes de los Simpson donde capturan frames de los Simpson viendo hacia el frente y se ven Oh, horrendos, sí. porque es Frente. muy Sí. muy difícil y lo hacen muchas veces en la película. Y pues sí, ves el presupuesto y es carísimo, ¿no? Se volcaron muchísimo en esta película, no desconozco la razón porque tengo entendido que el manga estaba incompleto cuando la realizaron, pero es espectacular visualmente y como tú dices, ¿no? Se creó el rojo Akira, o sea, tiene una trascendencia súper importante y pues no sé, a mí me hace volar la mente muchas cosas como que habla de los Juegos Olímpicos en Tokio 2020, ¿no? Cosas que pues sí, Predijo el sí, futuro. pues sí, prácticamente, ¿no? Eso es algo que se le glorifica mucho a los Simpson de predecir el futuro y pues aquí hubo un filme que también hizo cosas parecidas y, y pues me gusta mucho esta película, la verdad. Tubix. Ah, yo ya la había visto con anterioridad a la película, ya tiene bastante tiempo que la vi. No recuerdo fechas, creo que ya estábamos en la prepa, creo. De verdad no estoy seguro, pero... Y tiene bastantes cosas interesantes. Todo este mundo cyberpunk. Pero realmente te pierdes de muchas cosas o hay muchas cosas que no entiendes. Y yo le atribuyo esto a que pues no pudieron adaptar todo lo que está en el manga. No he leído el manga, pero estoy seguro que ha de tener bastante contenido y muchísimas cosas que han de haber cortado aquí porque realmente hay cosas que no entiendes, ¿no? De una vez te digo que toda la historia es diferente, ¿eh? El Ah, manga y la película es otro rollo. Es como absolutamente siempre. Toca los mismos diferente, temas, pero pues, ajá. partiendo del hecho de que Akira está vivo en el manga. Y tiene importancia en toda la historia, ¿no? Diablos. Pero pues detallitos. Bueno, el caso es que me llamó bastante la atención, pero no al punto de atraparme como para ir a buscar qué había en el manga. Pero lo que sí es que muchos lo toman como película de culto y fue lo que tomaron como el hype para Cyberpunk 2077 porque esperaban No, ver sí. algo así como lo que sale en la película de Akira. Cosa Ver que al poderoso Neo Tokio. Y pues no básicamente, se dio. cosa que pues no pasó, ¿no? Tiene cosas parecidas, pero pues no las tiene. Tiene cosas muy interesantes, justo como lo que dijo Alexis de los Juegos Olímpicos en 2020. Así que es una muy buena coincidencia que una película de hace 3 décadas haya coincidido exactamente con lo que está pasando actualmente. Solo le faltó la pandemia. Pues es que Akira es la pandemia. Y Tiene hablando de sentido. lo que decía Alexis de que le parecía que iba a 60 frames, pues no me parecería extraño. Lo más seguro es que la hayan remasterizado con inteligencia artificial para que tenga más frames de los que tiene y se vea más fluida. Así que, pues, sí, la verdad sí se ve bastante la animación. No se veía de baja calidad, pero me imagino que han de haber usado algún método a partir de inteligencia artificial para remasterizarla. ¿Qué más? No sé. Es muy buena la película, pero no la tendría yo como en mi top. En el top 10. Ajá. Bueno, pues metiéndonos un poquito ya de lleno con las situaciones como de producción.
Pues ahora sí que Akira es una película muy vieja, de 1988, como ya había dicho, del propio autor, Katsuhiro Otomo, que es el, por así decirlo, el mangaka que creó a Akira. Es su autor original. Y sí, literalmente cuando él empezó la filmación, bueno, la animación prácticamente del proyecto, el manga te dicen que pues no tenía ningún final, ¿no? Te dicen incluso que este Katsuhiro no tenía un final establecido. No, no sabía siquiera cómo terminar la historia, ¿no? Por ahí leí en un comentario que pues el propio autor mencionó que la inspiración para la conclusión, y esto ya creo que hablando del manga, surgió de una conversación que tuvo con Alejandro Jodorowsky por el año 90, ¿no? O sea, todavía 2 años después de que se estrenó Akira. Entonces, pues sí le llevó un buen tiempo, incluso, como decimos a veces, al propio autor lo llega a superar por momentos su obra, ¿no? Pues este autor ahora sí que tiene una filmografía también de anime. Tiene un par de películas, Rojin Z en el 91, Memories en el 95, Metropolis en el 2001 y Steam Boy en 2004. Personalmente no he visto estas 4 películas, ¿no? Pero pues ahora sí que ves que Akira fue el proyecto que como que lo catapultó un poquito, ¿no? Lo fue empujando a querer animar más. Hablando de la animación, te dicen que para crear toda la película se tuvo que crear algo que ellos nombraron el Comité Akira, o Akira Comité, que literalmente estaba, pues ahora sí que formado de empresas de muy alto nivel de entretenimiento en Japón. Kodansha, Mainichi, Broadcasting System, Bandai Visual, Hakuhodo, Toho, la propia Toho estaba metida en esto, Laserdisc Corporation, Sumitomo Corporation y TMS Entertainment, ¿no? O sea, literalmente para conseguir el presupuesto que fueron, por aquí lo tengo, son 700 millones de yenes, pues literalmente tuvieron que juntar a todo lo que tenían, ¿no? Hicieron su pequeña, pues ahora sí que super compañía para producir esta película. Y pues sí, literalmente sigue vigente. Yo cuando la vi la primera vez estaba también, yo creo que en secundaria, sí, por secundaria. Y todavía existía el canal de televisión Animax, donde yo empecé a ver algunos animes más popularzones, ¿no? Como por ejemplo Bleach, que pues, en aquel entonces se transmitía aquí en Latinoamérica en un horario nocturno, ¿no? Casi como de las 8 en adelante. Y en ese canal, me acuerdo en su momento que anunciaron la película, que era la legendaria Akira. Y pues yo que no tenía realmente conocimiento, no sabía lo que iba a ver. Y tristemente no la llegué a ver completa en su momento. La vi como, yo creo que casi del final para adelante. Ya cuando Tatsuo literalmente se vuelve casi súper poderoso. Y aquí tuvo la situación de que al principio, pues ahora sí que yo pensaba que era una película centrada en esta situación de los temas de poderes, ¿cómo decirlo? Mentales, ¿no? Y pasaron muchos años. Me acuerdo que ya fue, yo creo que en la prepa, casi para terminar, que un día me senté y literalmente viendo, buscando qué ver, me topé, pues ahora sí que la película, y de estas páginas que todo el mundo usa para ver lo que no puede ver. Por Jupa. Y me confundí muchísimo, ¿no? Porque, como decimos, la película empieza en Neo Tokio, que literalmente es la ciudad Tokio 2.0, porque la película comienza con que la Tokio original pues explotó. En un principio tú crees que es como una recreación de Hiroshima, de la gran bomba, y que borra la ciudad, ¿no? Ya más adelante en la película pues te enteras que no, que tuvo realmente otra situación, pero sí tenía este trasfondo de ser un arma de guerra, ¿no? Entonces Neo Tokio pues es la reconstrucción de Tokio. Y entramos aquí en el tema cyberpunk de lleno, ¿no? Empezamos a ver pues como habíamos hablado en Ghost in the Shell, esta sociedad que pues, se ve decaída, se ve empobrecida, pero que el nivel tecnológico es muy alto, ¿no? Una de las cosas que me impresionó es cuando llegan este grupo de personajes que son los moteros, comandados por Kaneda, Tetsuo, Yama, Kei, y que llevan esta chaqueta con la píldora en la espalda y tú dices, bueno, ¿para qué es la píldora? ¿No? Y luego descubres que son drogas, ¿no? Literalmente se consumen casi como si fueran bebidas alcohólicas. Te tomas tu pastilla y buen viaje.
fue una de las cosas que para mí ya en la preparatoria ver en el tema cyberpunk me movía mucho, ¿no? El ver este tipo de adelantos. Yo por esa época ya había leído Un Mundo Feliz, de 1984, y lo comparaba mucho, porque literalmente en estas novelas también ves el uso de drogas, pero como medicamentos, ¿no? De tómate esta pastilla para que seas feliz. Entonces literalmente me pegó mucho. Y me acuerdo que quería en su momento esta chaqueta, ¿no? De Good for Health, Bad for Education, me parece que dice el tema. Y curiosamente nunca la he conseguido, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Y ya de ahí, de la introducción que tenemos de la situación con los moteros, las peleas en moto, llegar a escalar, dando un poquito de salto al final, a los temas que nos maneja Akira, que pues es casi la conversión de un ser humano en un ser divino a través de poder mental. Como que sí te vuela un poquito la cabeza, ¿no? Sí te deja como cuestionándote qué acabas de ver. Y más porque es una película de 2 horas, si no me acuerdo. Son 124 minutos. Ahora sí que pasaditas de las 2 horas. Y que a veces cuesta entender, ¿no? Me acuerdo yo que, regresándome al pasado, cuando la vi en secundaria, que les digo que vi casi el final, yo pensaba que Akira y Tetsuo eran la misma persona. O sea, yo decía, ¿por qué se pelean o por qué mencionan que Akira está muerto si es Tetsuo, ¿no? Entonces me saca muy bien. Ya cuando la vi en la preparatoria, como que ya entendí un poquito más las cosas. Y pues ahora sí que se vuelve un poco complicado si tú quieres explicársela a otra persona, ¿no? Nosotros ahorita porque dijimos vamos a verla, Mauricio que pensaba que no la había visto, el intentar explicarle a otra persona qué es lo que va a ver, a veces como que complica las cosas. No sé si ustedes la hayan recomendado en algún momento. Yo sí. Y mucha gente la abandonó prácticamente en el primer tercio de la película porque no entendían qué pasaba, ¿no? Me acuerdo que tenía un compañero al que se la recomendé, que en el momento en el que Tetsuo se topa con uno de los niños que tiene estos poderes y choca con él, él pensaba que ese accidente le había transmitido los poderes a Tetsuo o alguna situación así. Pero como no se lo explican, no entendió él y dijo al diablo con esto, ¿no? Entonces, ¿ustedes la han recomendado alguna vez? No, George. Realmente no. Creo que Akira es de las películas que no puede recomendar, sobre todo a alguien que no le gusta el anime, ¿no? Es como si alguien te pidiera que recomendaras una serie y le recomiendas que vea Serial Experiments Lane, ¿no? Es obvio que la va a abandonar porque no le va a entender nada. Tender. A lo mejor la ve, pero dice, no sé qué diablos me acabas de recomendar, no me lo vuelvas a recomendar. Sí, exactamente. Y pues esa es la situación con Akira, ¿no? Nosotros hablábamos de que es una película de culto. Pues yo creo que uno de los detonantes más grandes es el tema de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que pues, dicen los Juegos Olímpicos de Neo Tokio en 2020 y que desde un inicio ya te venían vendiendo en la película de que pues era nada más la típica trama política de pan y circo, ¿no? Que lo hicieron realmente para distraer a las personas, ¿no? Porque pues metiéndonos en el tema cyberpunk, tú ves aquí a las personas que se enfrentan con un régimen no totalitario como en 1984, pero sí muy semejante a un mundo feliz, que intenta imponer mucho su ley a través de la fuerza y la gente ya está harta, ¿no? Y empezamos a ver este tipo de personajes curiosos que adoran a Akira. Y tampoco te explican quién es Akira, ¿no? Literalmente como que te lo dejan muy a entiéndelo tú. Pero pues para los que no la llegaron a entender, simplemente Akira fue un chico que despertó un poder inimaginable, ¿no? Literalmente la capacidad de trascender, de dejar de ser materia, por así decirlo, y se elevó. Entonces esta gente que vivió la explosión o que supo de la explosión de la original Tokio, literalmente alaba a Akira, espera que regrese como su liberador, ¿no? Que literalmente destruya a este mundo corrupto y los lleve, ¿no? Y me da mucha gracia porque cuando pasé yo de ver anime a leer casi absolutamente manga porque me costaba menos tiempo, me metí de lleno a Akira esperando encontrar como que esas respuestas.
y terminas dándote de bruces con una historia completamente diferente, en la que entiendes por qué Akira es tan venerado, ¿no? Porque literalmente en el manga tú ves que Akira está vivo y cuando lo liberan, él empieza a ayudar a la gente y se vuelve casi un dios en persona, cosa que en la película llegas a ver casi hasta el final y así como medio explicado, este, ni siquiera con manzana, ¿no? Así como de, pues es que Akira es un dios y no sé qué tanto, ¿no? Y pues es un tema bastante complicado, porque no sé ustedes, ahorita platicamos un poco más del final, como que qué mensaje les dio la última escena cuando Akira llega por Tetsuo, que literalmente te dicen que lo invocaron, lo despertaron para llevarse a Tetsuo. Y es que yo cuando ya leí el manga y entendí un poco más, para mí cobra cierto sentido estas últimas escenas. No sé a ustedes qué mensaje les dio. Pues sí, ¿no? Se supone que en algún diálogo de la película alguien menciona que el siguiente paso de la evolución humana es la luz, ¿no? Y vemos que Tetsuo renace convertido en un ente de luz, pues sí, en un bebé de luz, ¿no? Y vemos que los niños psíquicos lo acompañan a este nuevo mundo, ¿no? Y incluso lo dicen que pues ellos cuando den ese paso no podrán volver jamás, ¿no? Y están dubitativos, pero finalmente se convencen de ir con Akira, ¿no? Que pues es su amiguito al final de cuentas. Entonces, si, si no le prestaste atención a ese diálogo, yo creo que sientes que el final es bien injusto porque Tetsuo no encuentra la redención, pero si le das unas cuantas vueltas ya no se siente tan feo. Porque además Tetsuo con todo el filme sí comparte un vínculo con Akira, ¿no? De hecho le comparte algunas memorias. Entonces se ve esa conexión. Sí. Y pues sí, en la película solo conoces a Akira a través de las memorias que puede ver Tetsuo, ¿no? Entonces, el final siento que es una especie de ¿cómo se puede decir? Renacimiento. Pues en resumidas cuentas yo creo que le rinde homenaje a Odisea en el espacio, porque pues el final es básicamente el mismo, ¿no? En el que nuestro protagonista alcanza una evolución y se transforma en un ser de luz en, en una dimensión distinta. Y pues yo creo que por ahí van los tiros. ¿Tú, Vix? No lo sé. De cierta forma, Akira es como el Mesías, ¿no? Porque incluso hay, no sé qué sea, ¿no? Si es un padre, si es un chamán, pero básicamente es quien está diciendo que Akira va a volver. Y estos niños, que no recuerdo su nombre, creo que uno se llama Takeshi, que son los que tienen poderes. Ajá. Por ahí hay una parte Takeshi, donde Kyoko y Masaru. me parece que es Kyoko, Ajá. quien menciona en una parte, yo creo como la mitad, que dice que Akira va a volver, ¿no? Que va a hacer una visita al mundo. Y pues eso desconcierta a todos, ¿no? Porque pues Akira son... Hasta los asusta. Sí, porque básicamente, bueno, aparte que los asusta, de él solo quedan restos. Entonces, no estoy muy seguro de qué decir, si realmente es como dice Alexis, que están ascendiendo a un nuevo plano, o qué es lo que hizo, ¿no? O si realmente solo es una dimensión alterna a donde se lo lleva. Realmente no te queda, no te da, no tienes certeza de qué pasó, ¿no? Solo queda en que se va a algún lugar donde, quién sabe, ¿no? Tal vez un plano astral distinto, otra dimensión. Pero es parte de lo que ve Kaneda cuando entra en la luz y ven que esa es la razón por la que entran a rescatarlo, ¿no? Que es Kyoko, Takeshi y el otro niño que ya se me olvidó el nombre. Porque Masaru. básicamente estaban dudando de entrar, pero decían que él tenía que vivir, Ajá. entonces fue un sacrificio, ¿no? Fue una evolución. ¿A qué? No estoy seguro, pero eso es lo que fue, ¿no? Sí. Es que aquí Akira, bueno, hablar de Akira es hablar mucho de su final, ¿no? Ahorita hablamos un poco de lo que pasa alrededor de la película, pero
Yo considero que es quitarnos desde una vez el peso del final, que es como que lo más confuso. ¿A ti qué te pareció, Mauro? Yo creo que comparto ambas visiones, tanto la de Vix como la de Alexis, la del Gordo. Porque la del Vix, yo creo que también lo entendí así porque no había entendido la película del todo. Como dije al principio, me pareció una buena película, pero algo confusa. Ya con lo que dice Alexis, el Gordo, ya tiene un poco más de sentido porque vemos, creo que el diálogo al que se refiere Alexis es cuando Kei y Tetsuo, no, Nakeda, están encerrados como en una especie de prisión y Kei le empieza a hacer una analogía, por así Ah, las decirlo, preguntas. ajá, de la evolución. Ajá. Entonces creo que es a lo que se refiere el Goshdo, que vemos como Kai dice que desde que inició el mundo o la vida siempre hemos sido organismos inteligentes, ¿no? Pero antes de ser un humano fuimos un simio, y antes de ser un simio fuimos un insecto, y antes un pescado, y antes algas, y antes amebas, ¿no? Entonces, en ese mismo diálogo dice, ¿qué pasaría si una ameba le das la mentalidad o la inteligencia de un humano? Dice, para empezar, la ameba solamente consume gente, ¿no? O bueno, solamente come organismos. Entonces, ¿qué pasa si una ameba tiene, digamos que no el La razonamiento, capacidad de pero, pensar. ajá, la capacidad de pensar de un humano, que nada más hace lo que su naturaleza le da? Entonces es lo que va a estar terminando consumiendo, ¿no? Y creo que es lo que al final termina pasando con Tetsuo, que que ya alcanza ese nivel de la evolución, o no sé si exactamente sea evolución, sino ya ese nivel de acoplamiento de la mentalidad de Akira en un organismo humano, bueno, en un organismo de una persona, ya alcanza esa evolución y vemos cómo empieza a consumir todo, ¿no? De hecho vemos que la niña que es parte de los psíquicos, no recuerdo bien su nombre, Está Kiyoko. Kiyoko, Kyoko. vemos que Ajá. en una visión le dice al coronel, ¿no? Que no debemos dejar ir a Tetsuo, ¿no? Porque él es la clave, ¿no? Y va a terminar pasando un apocalipsis, ¿no? Una explosión que consuma todo el mundo, ¿no? Toda la vida. Y en base a lo que decía Vix de que vemos este acoplamiento, vemos incluso también el doctor como lo dice, ¿no? Nos topamos con este chico que tiene una mentalidad o un organismo similar al que tenía Kira. Incluso checan sus ondas, O superior, creo que le dice. como sus ondas mentales, ¿no? A ver Mentales. si coinciden. Y ya vemos que básicamente todo lo que habían buscado está en Tetsuo. Entonces, en ese aspecto creo que coincido con ambas visiones, ¿no? Tanto la de Vix como que es confuso, como la del Gojo que sí tiene sentido que sea una evolución a trascender a la luz. Pero, insisto, es confuso en todos sentidos la película. Bueno, el final. Sí, es que el final de Akira es una volada de mente. Porque más allá de como que entenderlo, tiene algunas referencias curiosas, ¿no? Por ejemplo, lo que hablamos de Kubrick en el final de Odisea en el espacio. Sí, es como que una referencia muy grande. No sé si se hayan inspirado en lo mismo. Pero pues al final vemos que Tetsuo literalmente es forzado como que a dejar este mundo, ¿no? Está Kiyoko, Masaru y Takashi, que son los tres niños ancianos de la película, los tres niños viejitos. Y esto tampoco te explican por qué, pero ya después, analizándolo un poco como que lo entiendes, te dicen que Tetsuo está muy fuera de control. Literalmente es alguien con tanto poder, tanto potencial, que si él no lo reprime, si no aprende a controlarlo, va a destruir este mundo, ¿no? Entonces lo que estos tres niños hacen es traer de regreso a Akira, de donde sea que él esté. Desde aquí ya te dan a entender que Akira está en otro plano, ¿no? No pertenece ya a este mundo físico, por así llamarlo. Y tienen que esforzarse literalmente para traerlo y que los ayude para que haga con Tetsuo lo que pasó con él, porque pues no es realmente matar a Tetsuo, no es simplemente encerrarlo o contenerlo, ¿no? Ya es dejarlo ser, pero en otro plano donde no pueda hacer daño sin querer, ¿no? Y lo que ahora que me pasó volviéndola a ver en esta tercera ocasión, porque pues nada más la he visto 3 veces, 2 y media si contamos que la primera vez que la vi pues, no fue completa, fue la última parte en la que como que me golpeó así desprevenido, ¿no?
Porque el final de la película, cuando Tetsuo literalmente se lo llevan a otro plano, que ves que esta luz se desaparece, y vemos a Kaneda, a esta a Kei y a Kai, ahora sí que viajando en los restos de la moto que quedó. Y cambiamos de plano, ¿no? Como si estuviéramos en el espacio, en este vacío. Esta luz que está constantemente emanando. Y lo último que escuchamos es yo soy Tetsuo. Y ahora sí que yo cuando la vi la primera vez fue como de "Ah, se acabó, créditos, genial, ¿no?". Pero ahora que estoy repasando algunas cosas de religión, me sorprende que la última frase sea yo soy y el nombre de Tetsuo, porque no sé si ustedes sepan, pero Yahvé, que es uno de los nombres con los que Dios se presenta, en la Biblia la parte donde él se presenta como Yahvé realmente significa yo soy, que es cuando le preguntan cuál es tu nombre y él dice yo soy, y, o sea, Yahvé. Entonces que Tetsuo literalmente al final de la película haciendo este orbe de luz se presente como yo soy Tetsuo, pues ya es una referencia muy dada a la religión, al aspecto de la trascendencia, pero ya a un nivel divino, ¿no? Que Fíjate literalmente que ahora sí que con lo que he ido estudiando es algo muy interesante, ¿no? Sí, dilo. Fíjate que lo que dices me hace sentido, no tenía idea de esto, pero yo lo interpreto más, o lo interpreté más en ese momento. Bueno, a mí me remontó a Descartes, a cogito ergo sum, Ajá, pienso luego existo. Entonces, eso ajá. yo creo que para mí era una pista de que Tetsuo sí está ahí, sí, sí, o sea Sigue que existiendo. es una pista para el espectador de que no está muerto ni era el fin de su vida esta, pues, este sacrificio que hacen los niños para detener su destrucción, ¿no? Sino que en este nuevo plano sigue siendo consciente de sí mismo y por ende existe. Ajá. Sí, son aspectos que filosóficamente o religiosamente, como lo quieras ver, sí le dan como que otro contexto a la película, ¿no? Ya cuando lees el manga, ahorita no me dio chance de leerlo otra vez, ¿no? Porque ya también tiene su tiempo que lo leí y que quiero volverlo a leer, pero cuando compre los mangas, los tomos que vimos el otro día, que se ven bien chidos, me puse a ver algunos videos, ¿no? Te resumo en 10 minutos el manga de Akira, ¿no? Los clásicos. Y me acordé mucho de que cuando lo leí, sí te toma mucho el concepto religioso, pero más dentro del manga, ¿no? De que a veces el ser humano adopta a sus dioses pues prácticamente de la nada, ¿no? En el caso del manga es Akira y Tetsuo, que pues, aquí tienen relación, ellos dos se vuelven ahora sí que cuates y empiezan a ayudar a la gente, ¿no? Empiezan sin querer, por así decirlo, como que a crear su propia religión en torno a ellos. Y vemos cómo la gente se arroja a ellos por todos los favores que les hacen, ¿no? La curación de enfermedades, el traerles felicidad, el crear como que esta pequeña sociedad que ahora los protege, que incluso el final del manga termina con que Tokio se independiza y ya no se llama Tokio, ¿no? Sino creo que pasa a llamarse la región de Akira, haciendo referencia a esta situación. Entonces sí ves que el autor tomó como que mucho de estos conceptos de la filosofía y de la religión y los trabaja bastante bien en el manga, ¿no? Aquí en la película pues tenía 2 horas y literalmente la producción fue bastante complicada como para poder aventarse todo este tema. Volvemos a la situación de que tampoco él tenía definido el final. Pero siento yo que la película alcanza como que ese nivel en el último acto. Y literalmente como que llega a ese tope, ¿no? Pues sí, creo que es la parte más brillante de la película, por lo menos para mí. Algunos se identificarán más o les gustará más la primera parte, el primer tercio, porque pues la parte central como que trata de tocar muchos temas y no los logra, nunca los dos. Pero sí, para mí el final es como que la mejor parte de la película. No sé ustedes, ¿qué parte les gustó más? Concuerdo en que es el final de la película. A partir de ya cuando Tetsuo ataca a los niños, ya cuando
se libera Busca del escapar, centro ¿no? médico donde estaba, o donde estaban experimentando con él. Creo que a partir de ahí es donde la película toma su mejor rumbo y digamos que ya tiene definido todo el camino que va a seguir y no lo confuso que parecía al principio, ¿no? Donde primero parecía de motos, ya después parecía de una guerra civil en la ciudad y, Ajá. ajá, y creo que Y al ya, final terminamos con Tetsuo y Akira. ajá, a partir de que Tetsuo ya, digamos, controla a Kira por alguna razón o ya es consciente de que tiene ese poder, me parece que ya es cuando la película o en este caso el anime ya se dirige a esos puntos tanto religiosos como evolutivos, como confusos. Pues yo concuerdo igual en que el Como dices, tercer acto es el mejor. desde que Kei le empieza a preguntar a Kaneda, ¿no? Lo de la amiba, lo de cuál es el siguiente paso en la evolución, como que de ahí ya se empieza a encaminar bien. ¿Tú, Vix? Ah, pues creo que sí tiene razón, George. Es más que nada en esa parte en la que Kaneda junto con Kei se empiezan a infiltrar esta instalación militar. Que a la par es cuando Tetsuo despierta y empieza pues a matar gente, ¿no? Empieza a destruir todo hasta el punto en el que escapa. Y pues vemos todo lo que pasa, su transformación, cómo lo intentan detener. Y básicamente ese es el clímax y donde más se centra en el punto principal de la historia, porque sí, abarca muchísimos temas, como dice Mauricio. En un principio ves a este grupo, ¿no? ¿Cómo decirle? De delincuentes, ¿no? Que tienen peleas con bandas, que no recuerdo el nombre de las bandas, pero pues, todos andan en moto. Que eran los payasos Los payasos. y las píldoras, ¿no? Los cápsulas, según yo. Ajá. Los cápsula, ajá. Ajá, entonces también vemos la ciudad de Neo Tokio que tiene problemas sociales, hay marchas, hay... Abarca muchos temas, pero realmente todos están inconclusos. Y de cierta forma sí veo cómo quieren desarrollar el cyberpunk. Y realmente me recuerda un poco a lo que quisieron hacer en Cyberpunk y no le sale. Porque... Sí, de hecho, cuando empecé a leer las bandas me acordé que en Cyberpunk también está dividido según por distritos, cosa que también aquí te mencionan, pero no lo ves a profundidad. Te mencionan lo de los problemas sociales, ¿no? En el juego también existen, pero no están bien desarrollados tampoco. Probablemente en el manga sí esté bien, George, no sé. Sí, yo una vez te digo que sí, me acuerdo que todo el tema de la revolución, las peleas políticas, esta situación con las bandas, me acuerdo que hasta profundizan más en la pelea de las bandas con los payasos que en la película, ¿no? Que literalmente nada más aparecen al inicio y ya después desaparecen, ¿no? Ajá, justamente. Y también está como este lado, ¿no? Que es la parte donde está Kei, que es un grupo revolucionario que quiere tirar pues básicamente el sistema que existe. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Todos están desarrollados de un poco de todo. Y realmente Ujú. lo importante viene al final, que es cuando Kaneda se infiltra tratando de salvar a Tetsuo, cosa que no pasa, y se desencadena en todos los eventos de destrucción y la culminación de cómo desaparece. ¿Tú, Alexis? Bueno, pues yo alcanzo a apreciar muchas cosas en la película. Yo creo que sí ofrece una cantidad importante de crítica social. Vemos que las figuras de poder no les importa experimentar con el pueblo, ¿no? Con el Con débil. niños. Vemos también que pues sí, hay delincuencia, ¿no? Y estos chicos creo que de 15 años pues hacen lo que quieren con su vida y se drogan y todo lo que quieren, ¿no? Pero también vemos que cuando son arrestados los tratan como basura, ¿no? Se ven que estos chicos ya los toman como causa perdida y les pegan y no sé qué. Cuando van a la escuela también les dicen que nunca van a hacer nada de sus vidas y así. Entonces también hay una fuerte crítica social hacia las figuras de poder. También alcanzamos a ver una crítica hacia la religión. Vemos que este líder sectario
que está gritando con su megáfono, que le grita a la gente, ¿no? Ardan en las llamas de la purificación, algo así. Pero cuando la destrucción lo Ajá. alcanza, él y se empieza a rodar, Ese. él grita, ayúdenme, ayúdenme. Ayúdenme, Entonces, sálvenme. Ajá. entonces también ahí hay una crítica interesante a la religión. También podemos, am, pues sí, cuando la banda de moteros vemos que las figuras policíacas son inexistentes, ¿no? Nada más los atrapan porque se regresan a buscar a Tetsuo. Realmente si se hubiera desarrollado como se tenía que desarrollar, ni los hubieran atrapado, ¿no? Vemos que son dueños de las carreteras cuando quieren, ¿no? Y vemos que destruyen un auto sin ningún problema. Sobre todo el líder de los payasos, el Joker, que en el manga tiene mucha más trascendencia que aquí. Ajá. Em, Sí es personaje en el manga. Gran personaje, sí. Y pues nada, sin embargo, también vemos cosas bonitas, ¿no? Vemos que los niños psíquicos, que pues podemos asumir que están viejitos porque usar su energía psíquica los desgasta. Y se ve con Kyoko, ¿no? Que se la pasa durmiéndose porque ya no puede estar despierta mucho tiempo. Y también lo vemos Ajá. con el otro muchacho, ¿no? Este Masaru, que está en su silla, que Ajá, parece Freezer, con que está en Masaru que su está en silla silla de eléctrica. ruedas, ¿no? Sí, exacto, que ya no puede usar sus piernitas. Y también un poco con Takashi, que pues está encorvadito, ¿no? Ujú. Pero se ven en su... Pero se ve algo muy tierno de ellos, que a mí me gusta mucho, que le están metiendo una madriza a Tetsuo, ¿no? Pero cuando Tetsuo se rompe, bueno, pisa el vaso y se corta su pie, ellos gritan, sangre, y Salen pierden corriendo. el control, ¿no? Sangre. Entonces ahí también se ve la Acá. inocencia y cómo eran unos pobres chicos y que experimentaron con ellos como si fueran ratas, ¿no? Ahí también se ve una crítica a las corporaciones. Entonces, pues, sin embargo, lo que yo más destaco de la película en sí, más por no hablar del manga, es que es la estética. Cualquiera que sea entusiasta de la ilustración sabe que Akira es un referente popular altísimo, ¿no? Y si buscan un video de referencias de Akira en el anime, se van a encontrar muchas cosas, muchas. Tan solo Uf, la escena de la moto de Kaneda de la cuando moto. se frena en lateral, se ven muchos animes. Entonces, de por sí a mí Hasta la en cartoon estética... americano. Ajá. Entonces a mí la estética de Akira me encanta. Esas facciones medianamente realistas en el anime se me hacen súper interesantes. A mí que me gusta mucho la ilustración me llaman poderosamente la atención y si algún autor algún día de copiar será él. Me encanta la estética y también se ve mucho en los escenarios. Los escenarios son increíblemente detallados, muy detallados. Cuando ocurre la primera explosión en el recuerdo se ve asombroso. O sea, si paras un frame te puedes quedar viendo los 5 minutos sin ningún problema por, por cada detalle. Porque la ciudad Sí, ves que se siente completa. está No es como construida, o sea, en... literalmente dibujada a paso. No es como en otras partes, que literalmente son edificios así, hechos a grises. No, aquí están detallados. Ajá, si me dijeran que el autor es arquitecto ni lo dudaría. O sea, no es como en otras producciones que, que, que se vea simplificada las cosas. O sea, en el manga también se ve poderosamente detallado. Cuando Tetsuo desarrolla Oh, sus sí. poderes y se hace su manita robótica, se ve increíble, así asombroso. Es lo que a mí me vuela la cabeza de la película, la estética. Pues ahora sí, habiéndonos quitado el peso un poquito del final. Pues ahora sí que Akira empieza como película cyberpunk, ahora sí como decía este Vix, que literalmente se nota que los que programaron Cyberpunk 2077 quisieron darle este ambiente mucho a Neo Tokio, pero pues fallaron en el aspecto.
porque literalmente la apertura te muestra esta ciudad, como decía al principio, decaída, un poco pobre, con sus problemas sociales, ¿no? Pero increíblemente detallada, increíblemente construida. Vemos como pues, ahora sí que la inseguridad, la corrupción, todo este tipo de temas, pues son cosas del día a día, ¿no? Cosas que nosotros ya también vivimos, pero pues aquí en una sociedad hasta más moderna, pues vemos que siguen existiendo, ¿no? Una de las cosas que a mí más me gusta es el personaje del coronel, porque literalmente te topas con una persona que quiere cambiar el mundo, ¿no? Que realmente quiere ayudar, por así decirlo, entre comillas, a estas personas, pero pues al mismo tiempo sigue siendo simplemente otro poder que de alguna u otra manera va a terminar oprimiendo al pueblo, ¿no? Pero en la imagen del coronel ves a una persona sumamente fuerte, decidida, y que literalmente no tiene miedo de pelear, ¿no? Desde que te lo empiezan a mostrar con toda la situación del proyecto Akira, porque desde un inicio te lo mencionan, la película creo que toma mucho este tema al principio cuando vemos que un miembro del ejército revolucionario, por así decirlo, un espía, se infiltró y logró sacar a uno de estos tres niños que hemos estado hablando, los niños viejitos, a Takashi, que desde un inicio pues, lo notas raro, ¿no? Porque es un niño literalmente chiquito, pero con las facciones de un anciano, la piel arrugada, todas estas facciones, pero la voz infantil, aunque su piel es grisácea, ¿no? Y pues vemos ahora sí que como el régimen totalitario, casi totalitario, este, basado en el poder militar, pues ahora sí que mata a esta gente revolucionaria. Y aquí choca esta situación con la que habíamos estado platicando, de la banda de moteros dirigida por Kaneda, que recibe Tetsuo, Yama, Kai y otros cuantos que pues, casi no tienen relevancia en la historia, pero que al principio pues, los vemos cómo interactúan, ¿no? Que literalmente Tetsuo, al ser como que el más bajito y considerado el más débil, pues le hacen el bullying clásico. Pero pues, sin embargo vemos que Kaneda lo aprecia y que realmente lo quiere casi como un hermano, ¿no? Pero pues Tetsuo no lo entiende, se siente inferior. Y vemos que después de toda la bronca que tienen con los payasos, que pues nada más es el inicio, el agarrarse a golpes mientras van a velocidades casi de 240 kilómetros por hora en las motos, que les ganan, y que Tetsuo, ahora sí que sin querer queriendo, topa con este chico Takashi, que lo había sacado el agente revolucionario, y tiene el accidente porque literalmente Takashi pues, se defiende sin querer, utilizando sus poderes, o haciendo que la moto de Tetsuo se estrelle, con el propio Tetsuo cayendo al suelo. Y pues aquí es donde vemos que los arrestan, ¿no? Que Kaneda llega con los demás chavos para ayudar a Tetsuo, pero pues en ese mismo momento llegan los militares, se llevan a Takashi, se llevan a Tetsuo, a ellos los arrestan. Una escena que a mí como me da gracia y tristeza al mismo tiempo, lástima por así decirlo, es que cuando ya es que están arrestados, que el Kaneda hasta se peina como un niño de primaria, casi como el corte de Benito Juárez, ¿no? Para, según él, parecer un chico bueno, que literalmente tienen ahí todos sus reportes de que son un desmadre. Los dejan en un pasillo que está repleto de gente que detuvieron a la fuerza. Y uno de estos revolucionarios literalmente saca una granada y dice que prefiere morir por la revolución que a tener que ser juzgado por las demás personas por su supuesta justicia de este régimen. Jala ahora sí que el arillo de la granada. Ves que empieza a sacar humo y todos, cuidado, corran, tiene un explosivo. Ves que todos empiezan a correr y la chingada granada no explota, ¿no? Literalmente se ceba. Y hasta este cuate se queda así como de, uy, ¿qué pasó? Y pues vemos que lo golpean, ¿no? Y dicen, aquí está tu revolución. ¿Cómo lo patean? Y pues lo dejan ahí todo golpeado. Y nada, lo dicen, pues métanlo en una celda, ¿no? Vemos qué tan mal está como que esta sociedad como para que este nivel se haya alcanzado, ¿no? Y más adelante en la película, sin irnos casi hasta el final, pues vemos que la propia revolución, casi como en la vida real, pues simplemente, lo que yo decía del coronel, es otro poder que intenta pues adueñarse del pueblo, ¿no? De sus beneficios, de la situación de la opresión, porque el supuesto líder revolucionario, que me parece se llama Nesumi, Nesu, que pues, es casi un viejito, ¿no? Que parece hasta topo. Desde que lo ves parece un roedor, o sea, ya te hueles a la rata.
Pues resulta ser simplemente alguien que quería el poder para tener más poder. Como dice Molotov, ¿no? Pues, ¿qué pasa si le das más poder al poder? Entonces, pues, literalmente Akira transcurre en estas primeras dos partes en esa situación, ¿no? De ver este mundo cyberpunk, su decadencia, ver los conflictos políticos, los altos gobiernos que son unos idiotas, que hasta lo considera el propio coronel como un montón de burócratas estúpidos y que pues, no tienen la facultad como para ayudar a Neo Tokio a salir del agujero en el que está. Vemos a la revolución que siguen siendo burócratas idiotas, pero pues que hay gente que cree en ellos, ¿no? El personaje de Ryu y esta Kei que cree en Ryu, pues son claro ejemplo, ¿no? Ryu prácticamente estaba dispuesto a entregarlo todo por la revolución. Y pues al final es otra situación. Vemos, como decimos, a este líder religioso que en un principio pues lo ves, ¿no? Muy entusiasmado por la venida de Akira, porque él va a venir a salvarlos, a liberarlos. Y ya en el final, cuando Tetsuo es, por así decirlo, el segundo Akira para ellos, un mesías, que simplemente le interesa destruir todo, pues vemos como este grupo queda aplastado en esa situación intentando salvarse, ¿no? Intentando huir de la devastación que crea su salvador, ¿no? Entonces, creo que es ese punto lo que más ha trascendido en Akira, ¿no? Como decía tú, Alexis, toda la situación del arte visual, que es magnífico. Si ustedes van ahorita a Google y buscan Akira ilustración del manga, les va a salir una ilustración de la explosión original de Akira en Tokio. Y van a ver el nivel de detalle que tiene esta situación, que tiene esta ilustración del manga, donde cada edificio tú lo puedes escudriñar, ver las ventanas, las conexiones que tiene, cómo se acomoda al panorama. Y te sorprende el nivel de detalle. Ves la construcción del mundo cyberpunk, todo esto que les he relatado, ves toda su solidez, porque es un mundo muy sólido, ¿no? Y te quedas maravillado, ¿no? Nosotros hablamos de que pues, si tú la recomiendas, va a haber alguien que no le va a entender por todo el nivel de historia que maneja. Pero yo estoy seguro que cualquier persona que tú le enseñes las ilustraciones, aunque sean algunas pequeñas escenas de este principio, le va a llamar mucho la atención lo visual. Creo que es lo que más golpea de Akira, lo que más ha trascendido, porque sí, muchos no van a hablar de la historia, van a hablar más de las ilustraciones, de los colores, de la animación. Un dato curioso de la animación, ahorita que hablábamos de las expresiones, Alexis, te dicen que Katsuhiro prefirió grabar primero los diálogos antes de animar toda la situación, para así en el momento de hacer la animación poder hacer ahora sí que una construcción facial muy precisa, ¿no? Por eso como dices, cuando ves que ellos giran la cabeza, que voltean, las expresiones que hacen son muy realistas, muy muy realistas. Precisamente por este pequeño detalle, que prefirieron ellos grabar primero todo el audio y ya después hacer bien las animaciones, en vez de hacer el típico recurso de nada más hacer que la boca se abra y se cierra para parecer que está hablando. Aquí realmente ves ese nivel, pues yo creo que de amor al detalle, de compromiso a la obra, que realmente querían crear algo duradero, ¿no? Cualquier persona que la ve ahorita en Netflix, pues se va a maravillar del nivel de detalle. Y creo que eso es lo más difícil de Akira, ¿no? Literalmente el poder analizar como que el mensaje de la obra cuando toda la situación artística siento yo que la supera, ¿no? Yo decía por eso que la parte final es como que la que más peso tiene en historia, más que estas dos primeras partes, por un poco lo que maneja, pero visualmente toda la película es un 10, ¿no? Ya de aquí pues son casi situaciones de detallitos con Akira, el hecho de batallar qué es mejor, si el manga, el anime, qué trascendencia tuvo Akira en el sentido, lo que decías tú, Alexis, de que creo que cualquier artista ha llegado a inspirarse en alguna escena de esta película. Ahorita, por ejemplo, me viene a la mente Tartakovsky con la animación de Star Wars, de Clone Wars, la escena donde Kenobi va en la moto con la armadura de clon y vemos mítico derrape, ¿no?
en el que terminas viendo de frente cómo la moto queda ¿cómo se llama? A lo largo, con el protagonista viendo hacia el frente, ¿no? Directamente hacia la cámara, que ahorita es la que me viene de Tartakovsky, pero si no mal recuerdo hay cientos de películas, escenas que hacen precisamente esta mítica escena, ¿no? Realmente la rehacen para su mundo y ves el nivel de inspiración. Entonces, pues hablar de Akira, ya llegado a este nivel, es hablar de su nivel de detalle, ¿no? Así que la calidad de la obra en su dibujo, en su animación, simplemente excelente. No sé ustedes, algún comentario que quieran hacer de alguna escena que les haya gustado. Así que hay muchas, pero pues literalmente creo que en cada una te puedes quedar viéndolas. No sé qué escena les haya parecido, así que memorable, digna de subir a YouTube. Pues, básicamente, las únicas escenas que se me ocurren es cuando todos creen que Akira le está rindiendo homenaje a Kano de 1999 de King of Fighters. Cuando es al revés. Que vemos todos estos poderes que tiene K en el King of Fighters 2002. Ah, no, 2001, ¿no? Ajá. Entonces me parece Sí, que creo que sí, ahí en el son 2001. justamente todos los... Bueno, al menos todos... Yo los primeros contactos que vi de Akira, porque sí llegué a ver algunos videoclips, eran justamente de eso. Como tratando de decirte, el origen no oficial de Kano de 1999. Decías, tiene los mismos poderes. Pero nunca me puse a investigar más, ¿no? Simplemente veía que sacaba la extensión del brazo y este tipo de escudo mientras se hace mientras se acurruca. Entonces decía, ese origen no es especificado, ¿no? Entonces, ese tipo de tributo que se rinde, ¿no? Creo que esa es de las escenas más memorables, o como tú dices, para subir en videoclips cortos. Y también creo que una de las escenas fuertes, por así decirlo, es el primer contacto que tiene Tetsuo con Akira, que es después de que ya sale del hospital de la primera revisión y se va que maneja la moto de Nakeda y se va De Kaneda. con su chica, por Con así decirlo, esta Kaori. con Saori, y El vemos pobre que los Kaori. payasos los terminan Kaori. emboscando y le dan tanto una golpiza como a él como a Saori, ¿no? Saori, Naomi. Oh, sí. Kaori. Kaori. Con K. Kaori. Kaori. También le terminan dando una golpiza, ¿no? Hasta le rompen la blusa y queda evidenciado todo eso. Entonces, creo que también es una de las escenas más fuertes, porque ahí también, a partir de ahí, vemos cómo Akira se presenta en la mente de Tetsuo y le hace tener ese tipo de visiones. Entonces, creo que también esas son de las escenas importantes, ¿no? Ya refiriéndonos más a los personajes principales, por así decirlo, y no tanto a lo que se ve socialmente, ¿no? ¿Tú, Alexis? Pues las escenas que se me vienen a la mente y para no repetir, creo que la pelea, la primera pelea de los cápsula con los payasos, esta estética nocturna en la que las motos dejan reminiscencias de luz como en Tron, creo que eso es bastante interesante. También eh, cuando los niños psíquicos están intentando detener a Tetsuo y le hacen ver visiones, ¿no? Como de, de juguetes, se me hizo a mí súper interesante. Y yo creo que también cuando Tetsuo ya pierde el control de sus poderes y sus poderes ya no pueden ser controlados por su cuerpo, ¿no? Y se convierte en este monstruo terrible que empieza a absorberlo todo. Es muy interesante y convertido en monstruo absorbe a Kaori, ¿no? Y a Kaneda y aquí ves como Al coronel. Ajá, y aquí ves como su lado más humano, ¿no? Porque le pide a gritos a Kaneda que salve a Kaori, pero pues no puede, ¿no? También está atrapado y, y pues es muy interesante cómo sin querer destruye, no sé si bien si solo se gustan o si son novios en la película,
pero pues la, la aplasta, ¿no? Creo que esas son escenas muy interesantes. ¿Tú, Vix? Ah, creo que es bastante interesante esa parte donde están en una marcha en la que de hecho no sé si dicen el nombre del personaje, pero me parece que es de la facción de Kei, en la que llevan a Takeshi y de hecho se cruzan con una marcha, ¿no? Y ahí vemos que está no sé si es el ejército, la policía, que está ahí vigilando básicamente, ¿no? Entonces, se me hace muy increíble cómo tratan de marcar los problemas sociales y los tratan de ligar con lo que está sucediendo en su mundo, que es básicamente su gobierno, ¿no? Me parece que es como un gobierno militar, ¿no? El que tienen ahí, porque tienen Ajá. bastantes bases y eso. Y que otra, la parte en la que llegan al estadio y pues Tetsuo ya está en sus últimas, está casi de perder el control y tiene su brazo robótico, mecánico, combinado con materia Biomecánico. orgánica, biomecánico, ¿no? Eso se ve bastante loco, ¿no? Y realmente está bien dibujado. La verdad no me imagino qué tendría en su mente. No sé si el mangaka o para imaginarse algo así, porque se ve bastante increíble, a pesar de que es una animación. Yo creo que esas serían las más importantes y así como dice Alexis, sin tener que repetir otras. ¿Tú qué dices, George? Ay, es que, por ejemplo, una escena que me late mucho, sin llegar a ser al nivel gráfico, es cuando al coronel lo intentan arrestar, ¿no? Que él está preparado para ir a recuperar a Tetsuo, si no mal me acuerdo, y literalmente le llega la orden del alto mando para decirle que pues, lo revocan del puesto, que tiene que acompañarlos. Y ves que el coronel pues era alguien de armas tomar, porque literalmente le dice, no me interesa, ¿no? Mira a este cuate a los ojos. Y me sorprende la recreación del miedo real de un político en el momento en el que se da cuenta que no tiene poder. Porque literalmente el coronel les dice, ustedes no entienden, ¿no? Y dice, esos políticos idiotas simplemente van a hacer que nos maten a todos, ¿no? Y da la orden, sargento, dispárele. Y ves como el sargento ni duda, literalmente lo mata, pese a que en ese instante también le disparan al sargento. Y ves que el poder de convencimiento del coronel como para que todos esos hombres que intentaban arrestarlo, que ya lo estaban apuntando, nada más con él explicarles que pues él puede, bueno, ya ni él, ¿no? Literalmente dice que hay que tomar el control, que ellos son los que tienen que elegir el destino de Neo Tokio. Ves cómo los pone de su lado, literalmente en ese momento el alto mando, los consejeros, como le quieras decir a estos burócratas, pierden totalmente el control. Él logra, en vez de que lo arresten a él, él hace que los arresten a ellos, ¿no? Y ese poder se mantiene incluso hasta el final. Y algo que me sorprende también es cuando las escenas del coronel con los niños, ¿no? Principalmente con esta Kiyoko, que pese a hacer experimentos humanos, pese a ser gente que pues, experimentó con niños y esta situación, el coronel en ningún momento como que los trata precisamente mal, ¿no? Con Kiyoko incluso él se arrodilla para estar a la altura y hablar con ella, ¿no? Cómo se acerca, cómo le habla, cómo se preocupa por ellos tres cuando están ¿cómo se llama? En el estadio olímpico. De hecho se ve que Kiyoko realmente tiene una buena relación con él, ¿no? Porque le toma la mano. Ajá. Sí, entonces ves que el coronel deja de ser el típico militar que hace todo por el bien de la paz, entre comillas, ¿no? Que mata por la paz y todo eso. Y le da como que un trasfondo más humano a este personaje, ¿no? En el manga no me acuerdo bien. Creo que también te manejan un poquito esto, pero ahorita no me acuerdo. Pero es algo que en la película, ahorita que la vi, me llamó mucho la atención, ¿no? Estas escenas con este personaje. Las escenas con Ryu, que son cosas que a mí me da como que tristeza ya realmente, en el sentido de que es un personaje que apoya la revolución, que realmente piensa que la revolución va por el bien del pueblo, de la gente, de las demás personas, para al final descubrir que Nezumi, su supuesto jefe, líder revolucionario, pues simplemente era otro burócrata que no le importaba a la gente, simplemente le importaba el dinero, ¿no? Y esta escena donde él va caminando siguiéndolo, en el que Nezumi se va agarrando el pecho por el miedo a ser asesinado o a ser arrestado por el coronel,
que ves que se toma según las pastillas, pero pues ya el ataque al corazón por el miedo de ser encerrado es tan grande que pues, se va muriendo. Y ver a Ryu herido, que peleó por él, bueno, fue herido por el propio Nezu, como que esa mirada ¿cómo decirlo? Ay, pues es que es una mirada como de mucha tristeza, ¿no? Que te da a entender que pues, alguien que dejó todo por la causa, al final pues, la causa simplemente es más grande que él y no le importa a gente como ellos, ¿no? Saliéndome un poco de Akira a otra situación con esta, no sé si hayan visto Avatar, la leyenda de Korra, que también me pasa en esta serie precisamente con el personaje del teniente, que al final de la primera temporada cuando descubre que su líder, el gran revolucionario, el gran igualizador, pues también es un fraude, ¿no? Y él mismo ves cómo se quita la máscara y dice, te entregué toda mi vida y eres un fraude, ¿no? Aquí pasa exactamente lo mismo, pero sin palabras, simplemente con la cara de Ryu de desolación, ¿no? Entonces son escenas que a mí como que también me pegan mucho en ese sentido. Toda la parte de, aquí repitiendo un poco, de Tetsuo en el estadio, la situación de los recuerdos, de cómo se conocen Kaneda y Tetsuo, que literalmente pues ves que nunca, bueno, siempre fue una relación casi como de hermandad, ¿no? En el que Kaneda nunca perdió nada a cambio a Tetsuo. En el momento en el que Tetsuo llega, le quitan su juguete y vemos como Kaneda llega golpeado, pero le dice esto es tuyo, ¿no? Y Tetsuo simplemente alcanza a decir sí, ¿no? Dice, ¿cómo te llamas? Eres el nuevo, ¿no? Dice, no te preocupes, dice, siempre son bravucones con los nuevos, ¿no? Pero no volverá a pasar, ¿no? Y vemos cómo se conocen, ¿no? Cómo Tetsuo siempre ha seguido a Kaneda. Pero Kaneda nunca le pidió nada a cambio a Tetsuo, ¿no? Nunca le recrimina de yo siempre he hecho esto por ti o tal. Simplemente lo trata como su hermano menor. Y sin embargo Tetsuo siempre en toda la película se siente como inferior, ¿no? Entonces este recuerdo cerca del final como que sí te pega un poco en la relación que tienen Kaneda y Tetsuo, ¿no? Porque casi la mayor parte de la película los ves peleando verbalmente, ¿no? En el sentido de que se le considera muy joven a Tetsuo, a lo mejor no muy capaz en las peleas. Me acuerdo en la primera frase que tiene con Kaneda, ¿no? Te respetaré cuando logres vencer a un payaso, ¿no? Y que sin embargo, pues ves que la relación entre ellos siguen siendo hermanos, ¿no? Incluso hasta el final, Kaneda intentando primero, pues, entre comillas, matarlo, ¿no? En esta pelea, en este duelo. Y que sin embargo puedes decir, Kaneda o es muy imbécil o tiene las bolas más grandes de todo en Tokio, como para ir a enfrentarte a alguien que puede destruir un tanque con la mente, simplemente armado con un cañón láser, al cual le falla la batería. Pero que pues ves que pues es por la relación que tienen ellos dos, ¿no? Incluso Tetsuo teniendo estos poderes no deja de ser su hermano, ¿no? Y Kaneda no deja de verlo, pues, ¿no? Entonces es algo que me gusta mucho de estas últimas series. Pues ya llegando casi a la hora, ¿qué calificación le dan a esta película? Bueno, yo a nivel personal yo le doy un 9. No me puedo cegar, entiendo las críticas que se le han dado al respecto del tiempo, de la opacidad de los temas, del final abierto quizás. Entonces yo a nivel personal la disfruto mucho, pero entiendo que puede ser tediosa a ratos, entiendo que no tiene héroes más agradables o algo por el estilo. Entonces yo le doy un 9 merecidísimo. Entiendo que esta no es una película para cualquiera, en el sentido de que si alguien te pidiera una recomendación, pues probablemente no le recomendarías a Akira, ¿no? Porque como ya han expuesto ustedes, pues ni la va a terminar, ¿no? La va a dropear a los 20 minutos. Entonces, creo que es un gran referente cultural, ya no solo japonés, sino a nivel mundial. Desde los 2000 han intentado hacer un live action en Hollywood y por cuestiones de presupuesto no han podido. Tengo entendido que Leonardo DiCaprio es quien actualmente tiene los derechos para realizar el live action de Akira y lo sigue intentando. Entonces, esperemos que se logre. Creo que sí me gustaría ver una adaptación hollywoodense
y sobre todo en la cuestión presupuestaria, que pues siguen pidiendo cantidades excesivas de dinero, ¿no? Entonces yo creo que sí se lograrían hacer algo interesante al respecto. Y pues yo también quisiera una chaqueta de Caneda. me, me haría feliz tener una cápsula en la espalda, aunque pues pues nada, no tenga la moto chida, ¿no? Con, con el sticker gigante de Canon y otras marcas que no recuerdo bien. Pero sí, Ajá. para mí es un solidísimo 9. Te toca, Mauro. ¿Tú que es la primera vez que la ves? Como la primera vez que la vi, le tendría que poner tal vez un 7, tal vez un 8. Como la primera vez que la vi. Ya como la segunda, me quedaría en 8. Pero si me voy tal vez más a las referencias históricas que Akira representa y todo el arte que conlleva, tendría que ser un 10 merecido. Ciertamente como película no sea recomendable. Me parece más que Akira se le puede definir como la obra de arte sin narrativa. A pesar de que sí, tal vez tenga algunos episodios, pero me parece que esa es la descripción idónea de la película, ¿no? Una obra de arte sin narrativa. Entonces por ese aspecto le dejaría en un promedio, creo que también le pondría 9. Y tampoco creo que deba abarcar tanto, creo que ya lo dijimos tanto. Bueno, y creo que ya lo dijimos todo, tanto algunas escenas como las interpretaciones que se le puede dar a su final abierto, como dice el Goldo, y obviamente todo lo que halagamos el arte, ¿no? Principalmente, creo que ustedes tres, que yo básicamente siempre son primeras impresiones las películas. Entonces creo que en ese aspecto me quedo con un 9. Te toca, Vince. Ah, no sé, la verdad está difícil. Estoy Está entre complicado. un 8.5 y un 9. 8.5 sube a Y 9, realmente, Vince. pues entonces hay que dejarlo en Aquí no 9, dijo. pero de todos modos no, eso no Pues, deja de que se redondeó, ¿no? Ah, bueno, y básicamente creo que voy a volver a mi punto anterior, de que no es una película que le puedes recomendar a cualquiera, y sobre todo a alguien que se está adentrando apenas en esto del anime. Porque sería, volviendo otra vez al chiste, ¿no? Como recomendarle a alguien que quiere ver una serie y le recomiendas que vea Serial Experiments Lanes, que es una serie bastante confusa, te deja con unos huecos argumentales que realmente no entiendes y tienes que irte a leer y buscar más cosas. Y pasa lo mismo aquí con la película. Abarca muchos temas, son bastante interesantes. Tiene un final que es, no sé, o sea, realmente te rompe la cabeza. Pero sucede lo mismo, te deja como de, ¿y ahora qué? ¿Qué pasó aquí? Y te tienes que ir, no lo sé, ¿no? En este caso tal vez al manga, para que puedas entender mejor el contexto, como ya lo mencionabas, George. Y creo que esa es la principal falla, porque no a todos les va a llamar la atención ir a ver qué pasó, ¿no? Yo en mi caso yo soy mucho de a lo mejor y ver las series, las películas y a veces con hacer como la comparación de lo que pasó en el manga, en el libro. Y es cuando llegas al punto en el que es por esto que pasa aquello. Entonces, más que nada es eso. Pero de ahí en fuera la verdad la película es bastante buena. Entonces sí, sería un 9 redondeado de un 8.5. Y para terminar, ahorita estaba leyendo y se supone que en Cyberpunk 2077 sí está la moto. oh, Solo que no ¿la tiene tienes o exacta, no? no es el diseño exacto, pero sí es muy parecido y que no tiene la etiqueta de Canon ni la de Citizen. Y BMW. Pero, pues, ay, BMW. Sí, según estaba leyendo, se llama ah, Yaiba Kusanagi CT3X. Tenía que Yaiba ser. Kusanagi. Qué curioso, pero bueno. Muchas referencias. Pues, aquí, ahora sí con calificación, siento que es una película.
que se puede calificar por partes, ¿no? Puedes calificar su guión, puedes calificar su narrativa, su arte, incluso creo que su banda sonora, que pues realmente tampoco, ¿cómo decirlo? Bueno, es que sí se podría decir que la banda sonora sí se queda con uno por lo menos un tiempo después de verla, pero tampoco Es, es un soundtrack que trascienda mucho, ¿no? Porque siento que queda opacado todo con el arte. Entonces, sí es una película que se puede calificar por partes, siendo el arte lo más alto, el 10 de 10, el 20 de 10, ¿no? El God. Pero en todo lo demás, pues sí tiene sus detallitos, ¿no? Y sí, ahora sí que yo concuerdo, pero en este punto con el 8 por los dos puntos grandes, que es por un lado la narrativa, que pues, deja huecos argumentales, hay algunas cosas que no se te explica como que muy a fondo y que pues, si es tu primera vez viéndolo, como pues, el caso de Mauricio, pues te va a dejar con más preguntas que respuestas. Y pues ahora sí que la otra sería su capacidad de recomendarla, ¿no? Es una película que a lo mejor más que recomendarla tendrías que convencer a alguien de verla contigo, ¿no? Para poder, yo creo que platicar con esta persona un poco los detallitos que tiene la película. Entonces para mí se queda en ese 8, pues ahora sí que siendo un poco, eh, ¿cómo decirlo? Casi injusto para los puristas, porque sí, mucha gente considera a Akira como la gran obra maestra. No dudo que lo sea, pero siento que es más por lo que nos ha dejado para el futuro, ¿no? Todas las referencias de las que bebe y de las que ahora muchas otras franquicias y demás películas, series, anime, etcétera, beben de ella. Es tan grande que eso es lo que la hace grande, ¿no? Básicamente lo que vino a traernos de pues, esta época en la que se estrenaban cosas como The Thing de John Carpenter, El Resplandor de Kubrick, Odisea en el Espacio del Kubrick, que otras pues novelas ahora sí que literalmente de cyberpunk, como es la original Cyberpunk, de Star Wars. O sea, estamos en una época en la que actualmente se refieren a este tipo de obras, ¿no? Y Akira creo que es una de las más grandes de las que todos actualmente pueden beber, ¿no? Entonces pues es ese 8 que sabe a 10. Como cuando pasas la materia que creías que no pasabas, la pasas con 6, pero a ti te sabe a 10, te sabe a gloria. Este 8 es parecido, ese 8 que sabe a excelencia, ¿no? Y pues ahora sí que en situación de recomendación, siento yo que esta plática que tuvimos es más para la gente que ya la vio o para la gente que ya tiene un poquito más de conocimiento del anime, del mundo otaku, por así decirlo, un poco del friquismo también, y que pues está un poco renuente a verla, pero pues que está disponible en Netflix. Literalmente no hay que buscar en otros sitios como yo en su tiempo para verla. Entonces pues queda en uno, ¿no? El verla como la obra maestra o como algo que a lo mejor no tiene sentido para uno, pero que sin embargo visualmente es encantador, ¿no? Y pues hasta aquí dejamos esta edición de Érase una vez un podcast con mis compañeros Mauricio, Alexis, Vix y yo soy Georgie. Hasta la próxima. Ya estuvo, verlas.